Es un privilegio, un gusto comenzar un nuevo folleto de Escuela Sabática, la adoración, un hermosísimo tema, y qué bueno que podamos tener gente invitada que está en esta área. Así que quiero presentarles a quien me acompaña, el profesor Jorge Riffel. Profesor, gracias por estar aquí. Gracias por esta oportunidad, la invitación y también por el hermoso desafío de esta charla en relación a la lección. Profe, usted que está siempre en el tema, vos que está siempre en el tema de adoración, porque sos director de la carrera de música Eh, aquí en la universidad, en la UAP. ¿Qué te viene cuando hablamos de adoración? Muchos sentimientos encontrados, me sí, imagino. sí, básicamente creo que hasta puedo recordar el momento en el que de alguna manera, yo creo que en todas las áreas de la vida uno tiene una discusión filosófica de, Ajá, ¿no? De los límites y hasta dónde llegamos y todo. Y yo me acuerdo hace unos cuantos años cuando descubrí que en relación a la música y al cristianismo, el parámetro no era la música en sí misma, sino la adoración. ujú, Y así lo sentí y a partir de allí me empecé a interiorizar muchísimo más y en realidad todo empieza a tener sentido en la adoración. ujú, Coincide que tengo que trabajar con la música ujú. y muchas veces trabajar con la filosofía de la música. De hecho, hasta el 30 al 40% de las actividades de la iglesia son música, Ujú. así que creo que es bastante apropiado. Creo que ya un poquito introdujiste en el tema de decir, la música es uno de los elementos, ¿cierto?, Sí. que complementan el tema de la adoración, pero Ujú. la adoración va más allá, ¿no? Indefectiblemente, nuestra lección empieza hablando de nuestra necesidad de expresarnos Ujú, y probablemente la música sea la manera más apropiada que hemos conseguido o la más popular, la más común. Hay otras expresiones artísticas que, digamos, por ahí las expresiones estéticas, los dibujos, las esculturas, ujú. los asociamos de alguna manera con adoración, pero no tanto. Algunas otras de las expresiones que muestran lo que nosotros tenemos adentro, lo que queremos hacer. Pero de alguna manera la música es lo primero que está en nuestra cabeza cuando lo hablamos. Y siendo que naturalmente el ser humano tiene esa necesidad de tener un ser superior y de alguna manera darle lo mejor que tiene, creo que se va, encasillando y va entrando, ¿no? Ujú. Pero no quisiera que la música sea la que determina, No, porque no. de Ujú. pronto se convierte en un fin y, y cada uno de los elementos humanos en la adoración son un medio. Exacto, Ujú. exactamente. Y bueno, me gustó porque en cierto sentido presentaste dos palabras que son clave en cuanto, por lo menos que vengo entendiendo en cuanto a la adoración. La parte que dijiste recién, elementos, Sí. varios elementos, ¿cierto?, Ujú. que conjugan en cuanto a la adoración. Y el tema también ahí, ¿cierto?, la manifestación, la respuesta que el ser humano da, ¿no? O que el ser humano tiene frente al tema de adoración. Eh, de pronto uno se pone a pensar con nuestro punto de vista hoy en día, ¿no? Que Sí. necesitamos una explicación o que necesitamos entender algunas cosas. Y creo que muchas veces se ha repetido esta pregunta. Eh, ¿Por qué Dios nos exige adoración, ¿no? Ujú. De alguna manera, así es como empieza. Tienen que adorar y la Biblia es reiterativa en eso y es el pedido de Dios. Pero superando, digamos, esa situación que no todos comprendemos mirándolo desde el punto de vista humano, nos damos cuenta que lo que Dios quiere en realidad es el bien para nosotros. Sí, A través de la adoración lo que Dios quiere es restaurar su imagen en qué nosotros. bueno. Dios quiere que nosotros volvamos a ser lo que éramos antes, antes de la caída del pecado. Y esa es la razón de la adoración. Entonces, ser como Dios es hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Amén, Y amén. ahí tenemos un gran desafío, ¿no? Hoy en Oh, día es bastante complicado ponernos de acuerdo qué es lo que Dios quiere que nosotros ujú, hagamos. ujú. Porque tenemos que reconocer que como seres humanos no siempre tenemos la prioridad. Como seres humanos cristianos, si tuviésemos nuestro fundamento sumamente desarrollado, haríamos lo que Dios quiere que hagamos. Pero como no siempre estamos sumamente desarrollados en nuestra fe en Dios y nuestra confianza en Dios, muchas veces tratamos de poner nuestras cosas personales, ¿no? Ujú. El autor, si ustedes toman allí el folleto de Escuela Sabática, ¿cierto? El versículo que escogió para introducir el tema, la adoración en Génesis, dos clases de adoradores, es Génesis 28, 16 y 17. Vamos a leerlo allí, si ustedes me acompañan con sus Biblias o con el folleto. Dice, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía.
y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. El autor presenta, no sé si ahí Jorge compartes conmigo en el sentido, es la grandeza, ¿no?, de Dios frente a la pequeñez del ser humano, ¿cierto? Esa doble, ¿cierto?, allí es simbología, y entonces presenta que también los seres humanos dicen necesitamos adorar algo, y coloca dos clases de adoradores, la adoración a Dios como creador, ¿cierto?, y la adoración subjetiva que el hombre hace de diferente manera. Sí, tal vez la necesidad de canalizar para comprender a Dios, ¿no? La grandeza de Dios no siempre es comprendida. No. A veces, quiero decir, esta dimensión de la presencia de Dios, cuando las cosas nos van bien, no necesitamos a Dios. Esto es algo práctico que nos sucede todos los días. Normalmente cuando sucede una desgracia o está por suceder una desgracia, nos damos cuenta y es ahí cuando realmente sale de nosotros que tenemos cierto dominio de nuestras actividades y nuestras cosas, pero no tenemos un dominio total, y allí nos damos cuenta, a veces directamente, a veces indirectamente, de la trascendencia de Dios en nuestras vidas y por supuesto en el lugar donde vivimos y las cosas que nos rodean. Y creo que empezar a pensar al revés sería fantástico, ¿no? ¿Cómo sería? Si uno puede levantarse cada mañana en un día de sol hermoso, que sea domingo y que me puedo quedar a dormir y saber que Dios está ahí en todo momento, ¿no? Tal vez es una cosa muy simple, un ejemplo simple. Un sentido de adoración continua sin necesidad de que pase algo. Eso es fundamental, ese es el pensamiento de la Biblia. La Biblia es toda nuestra vida para Dios, no este pensamiento al que estamos acostumbrados de que las cosas de la iglesia el sábado y el resto de las cosas, como decía, habrás escuchado esa cadena de supermercaditos que hay en Estados Unidos que se llama 7-Eleven, 7-11, y conocí a un pastor que decía, a veces somos adoradores el séptimo día a las 11 de la mañana. Está bueno. Dando un ejemplo de muy que aplica, ¿no? Yo creo que en este tema digamos, la adoración, un tema muy contemporáneo, y yo puse allí, ¿no?, cómo adoramos, ¿no? Pero por eso aquí vemos el tema de que Dios, y por eso me quedé con la frasecita que vos colocaste allí, que colocó elementos como canales para adoración. Exacto. Y el autor coloca allí el día domingo, ¿cierto?, la adoración en el Edén, y quizás allí podemos resaltar el primer elemento que Dios utilizó como parte de la adoración. Justamente el autor presenta allí, ¿cierto?, en Génesis 2, 1 al 3, hace la separación, ¿cierto?, divina y la santificación del séptimo día como el primer elemento o canal de adoración, ¿cierto?, del ser humano hacia Dios, ¿no? ¿Cómo lo vemos ahí? Totalmente trascendente, ¿no? Para los adventistas el sábado es en teoría es el mandamiento del sábado, marca muchísimas cosas, hasta de alguna manera podemos decir por encima de otros mandamientos, ¿no? Va a ser el sello de Dios en nosotros, muestra nuestra gratitud y la manera que respondemos a Dios, refleja el inmenso amor de Dios al crearnos, ¿no?, al descansar. Dios no necesita descansar, pero Dios nos da un momento especial y en un día especial bien marcado y bien especificado para que nosotros tengamos una comunión como la del Edén. Me puse a pensar en algún comentario breve que un amigo me mandó. Yo no sé si nosotros tendríamos la capacidad de darnos cuenta o entender lo fantástico que habrá sido ese primer sábado de Adán y Eva libre de pecado y libre de problemas. Más por el hecho de que, viste, cuando decís adoración es una manifestación gloriosa de Dios, y entonces el hombre en respuesta a esa se siente tan pequeño, ese impacto, ¿cierto?, de Dios. Por supuesto. Imagínate todo lo que vino en ver ahí. Debe haber sido realmente diríamos hoy, la mejor fiesta de la vida. Algo realmente... Yo me puse a pensar en eso, en realidad relacionado a lo que sigue, ¿no? Porque con el pecado se pierde eso, y es probablemente eso haya sido lo peor que le sucedió en ese momento, ¿no? Bueno, nos quedamos con esta introducción, y la verdad, la adoración en el Edén, Dios coloca el primer elemento, el tiempo, como instrumento, como canal de adoración, el séptimo día. Así que ahí lo tenemos, el primer canal, séptimo día, el sábado, como un elemento justamente que nos direcciona para la adoración a Dios.